Nadie creyó mi historia cuando la conté por primera vez. Yo mismo dudé mientras las palabras salían de mi boca. Sonaba imposible, exagerada, casi absurda, pero yo sabía lo que había vivido, sabía lo que había sentido aquella noche cuando todo cambió. Hoy, muchos años después, entiendo que no era mi historia lo que parecía increíble, sino la transformación que vino después. Porklow Q. Comenzó como una humillación pública, terminó convirtiéndose en la lección más grande de mi vida. Y si te quedas conmigo, entenderás por qué nunca debes subestimar tu propio proceso. Todo comenzó el día que decidí contar mi sueño en voz alta. Recuerdo que estaba rodeado de personas que yo consideraba cercanas, amigos, familiares, conocidos. Les dije que quería cambiar mi vida, que estaba dispuesto a empezar desde cero. Algunos sonrieron con condescendencia, otros soltaron una risa breve, incómoda, casi burlona. Nadie me tomó en serio. Fue en ese instante cuando entendí algo doloroso. En la gente aplaude resultados, pero rara vez apoya comienzos. Y yo apenas estaba empezando, con más miedo que certezas dentro del pecho. Esa noche regresé a casa con el corazón apretado, no por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron. Había en sus voces una seguridad absoluta de que yo fracasaría. Me miré al espejo y por un momento dudé de mí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente estaba soñando demasiado alto? Pero algo dentro de mí, una voz pequeña pero firme, susurró: inténtalo de todos modos. Fue la primera vez que decidí creer en mí, aunque nadie más lo hiciera. Y ese pequeño acto de fe cambió mi destino. Los primeros días fueron duros. No tenía recursos, no tenía contactos y mucho menos experiencia. Solo tenía una convicción que crecía con cada obstáculo. Cada error me enseñaba algo nuevo. Cada caída me obligaba a levantarme con más fuerza. Sin embargo, el eco de aquellas risas seguía persiguiéndome. Era como si cada paso que daba estuviera acompañado de un "te lo dijimos". Pero aprendí que la vergüenza puede convertirse en combustible si decides no rendirte. Y yo había decidido avanzar, aunque fuera lentamente. Pasaron semanas sin resultados visibles. Trabajaba en silencio, aprendiendo, corrigiendo, fallando otra vez. Nadie veía el esfuerzo, nadie preguntaba cómo iba. Para el mundo, yo seguía siendo el soñador ingenuo, pero dentro de mí algo estaba cambiando. Ya no buscaba aprobación, ya no necesitaba que creyeran en mi historia. Empecé a construir en privado lo que algún día sería evidente en público, y esa fue mi segunda gran lección. Lo que se construye en silencio tiene raíces más profundas que lo que se presume en voz alta. Hubo un día en particular que casi abandonó todo. Recibí una noticia que parecía confirmar los temores de los demás. Perdí dinero, tiempo y una oportunidad importante. Me senté en el suelo de mi habitación y lloré, no de tristeza, sino de agotamiento. Me pregunté si valía la pena seguir luchando contra la incredulidad colectiva. Pero mientras estaba allí derrotado, recordé por qué había empezado. No era por demostrar nada a nadie, era por demostrarme a mí mismo que podía, y esa diferencia lo cambió todo. Decidí levantarme una vez más, no con rabia, sino con determinación. Adjusté mis planes, aprendí de mis errores y volví a intentarlo. Esta vez con más estrategia, con más paciencia. Empecé a notar pequeños avances, nada espectacular, pero suficientes para mantener viva la esperanza. Cada pequeño logro era una respuesta silenciosa a quienes no creyeron. No necesitaba discutir ni convencer. Mi progreso hablaría por mí, y aunque el camino seguía siendo incierto, ya no me sentía solo, me tenía a mí mismo. Meses después ocurrió lo impensable. Una oportunidad grande, inesperada, tocó a mi puerta. Era exactamente aquello por lo que había trabajado
en silencio. Cuando recibí la confirmación, me quedé en silencio varios minutos. No grité, no celebré de inmediato, solo respiré profundo. Pensé en todas las veces que dudaron, en todas las veces que dudé yo mismo, y comprendí que la historia que nadie creyó estaba comenzando a volverse real. No, era constancia, paciencia y fe sostenida en el tiempo. Cuando finalmente los resultados se hicieron visibles, las miradas cambiaron. Las mismas personas que sonrieron con burla ahora preguntaban cómo lo logré. Algunos incluso afirmaban que siempre supieron que yo lo conseguiría. Yo escuchaba en silencio, no sentía rencor, pero tampoco necesitaba su validación. Entendí que la opinión de los demás cambia según el resultado, pero tu convicción debe mantenerse firme incluso cuando nadie te aplaude. Y esa fue mi tercera gran lección. No todos los que dudan son enemigos, pero tampoco son guías. Hoy, cuando miro atrás, agradezco que nadie creyera en mi historia, porque si todos hubieran confiado desde el principio, quizá no habría desarrollado la fuerza que tengo ahora. La incredulidad me obligó a fortalecer mi carácter. La soledad me enseñó disciplina. El silencio me dio enfoque y el dolor me dio profundidad. Si estás viviendo algo similar, recuerda esto. No necesitas que crean en tu historia para que se haga realidad. Solo necesitas creer tú, incluso cuando el mundo entero piense que es imposible. Con el tiempo comprendí que la incredulidad ajena no era un obstáculo, sino un filtro. Solo quienes tienen la visión soportan el proceso. Muchos quieren el aplauso, pero pocos aceptan el sacrificio invisible. Yo estaba aprendiendo a amar el proceso, incluso cuando dolía. Cada madrugada trabajando en silencio, cada rechazo, cada puerta cerrada. Me estaba moldeando. Nadie veía esas batallas internas, pero ahí, en la oscuridad, donde nadie aplaude, fue donde se construyó mi verdadero carácter. Y eso valía más que cualquier reconocimiento público. Hubo momentos en los que me pregunté si debía explicar mi visión una vez más. Tal vez, si encontraba las palabras correctas, lograría que entendieran. Pero después entendí algo poderoso. No todas las personas están preparadas para comprender sueños que aún no tienen resultados. Algunos necesitan pruebas visibles para creer, y eso está bien. Mi error fue esperar validación antes de actuar. Cuando dejé de explicar y comencé a ejecutar, mi energía cambió. La historia dejó de ser un discurso y comenzó a convertirse en hechos. Mientras avanzaba, descubrí que el verdadero enemigo no era la duda externa, sino la interna. Esa voz que aparece en la madrugada y pregunta, ¿y si no funciona? Esa voz puede ser más peligrosa que cualquier crítica. Aprendí a dialogar con ella, no a ignorarla. La escuchaba, pero no le obedecía. Le respondía con acción. Cada pequeño paso era una respuesta directa a mi miedo. Y así, poco a poco, la confianza dejó de ser una emoción y se convirtió en un hábito. Recuerdo el día en que todo explotó de manera inesperada. Una publicación, un proyecto, una decisión que tomé casi sin expectativas. Comenzó a crecer de forma acelerada. Mensajes, llamadas, oportunidades. Fue tan rápido que por un instante me asusté. Pensé que podía desaparecer igual de rápido, pero esta vez estaba preparado. No era el mismo que meses atrás dudaba frente al espejo. Ahora sabía que lo que había construido tenía base sólida, y por primera vez sentí que la historia estaba tomando sentido completo. Lo más curioso fue observar el cambio en el trato de las personas. De repente, mi opinión era valiosa, mis consejos eran buscados, mi experiencia era respetada, pero yo sabía algo que ellos no. En el verdadero éxito no había sido
el reconocimiento. Había sido no rendirme cuando nadie creía. Ese fue el punto de quiebre real, el momento en que decidí seguir adelante sin garantías, porque cuando aprendes a avanzar sin aplausos, cualquier aplauso posterior es solo un detalle, no una necesidad. A veces me preguntan cuál fue el secreto o esperan una fórmula mágica, una estrategia oculta, un contacto especial, pero la verdad es más simple y más difícil al mismo tiempo. El secreto fue resistir cuando era más fácil abandonar, fue trabajar cuando no había resultado, fue creer cuando no había pruebas. La gente suele enamorarse del resultado, pero no del proceso. Y el proceso es incómodo, silencioso y muchas veces solitario. Sin embargo, ahí es donde realmente se forjan las historias extraordinarias. Hubo noches en las que el cansancio era tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Sin embargo, había algo dentro de mí que se negaba a detenerse. No era orgullo, era convicción. Sentía que si abandonaba, confirmaría todas las dudas ajenas. Y no quería que mi historia terminara como una advertencia, sino como un ejemplo. Así que seguí avanzando, incluso cuando el progreso era invisible, porque entendí que el crecimiento interno siempre ocurre antes que el externo. Un día, alguien que antes se había burlado de mí se acercó para pedirme consejo. No lo hizo con arrogancia, sino con humildad, y en ese momento comprendí algo profundo. Las personas no cambian de opinión cuando las convences, cambian cuando ven resultados. No guardé resentimiento, al contrario, le compartí lo que había aprendido, porque mi historia no se trataba de demostrar superioridad, sino de demostrar posibilidad. Si yo pude cambiar mi realidad, cualquiera que esté dispuesto a resistir puede hacerlo también. Mirando atrás veo que el momento más doloroso fue también el más decisivo. Aquella risa inicial fue el empujón que necesitaba para comprometerme de verdad. A veces la vida no te impulsa con aplausos, sino con dudas, y esas dudas pueden ser el combustible más poderoso si sabes usarlas. Hoy agradezco cada comentario incrédulo, cada mirada escéptica. Sin ellos, quizá me habría conformado, quizá no habría luchado con la misma intensidad, y tal vez mi historia nunca habría llegado a existir. Si algo quiero que recuerdes de todo esto, es lo siguiente: no dejes que la falta de fe de otros se convierta en la falta de fe en ti mismo. Tu visión fue puesta en tu corazón por una razón. No todos podrán verla al principio. Algunos la entenderán cuando ya sea evidente, pero el proceso siempre será tuyo. Y cuando finalmente pase aquello que nadie creyó posible, entenderás que no era cuestión de suerte, era cuestión de persistencia silenciosa, sostenida y decidida. Después de que todo comenzó a tomar forma, entendí que el verdadero cambio no fue externo, sino interno. Lo que nadie creyó no fue solo mi proyecto, fue la versión de mí que estaba naciendo. Yo mismo no conocía esa fuerza hasta que fui obligado a desarrollarla. La incredulidad me hizo más disciplinado. El silencio me hizo más estratégico. Y la soledad me hizo más fuerte. La historia que nadie creyó no trataba de éxito material, sino de identidad. Me estaba convirtiendo en alguien capaz de sostener lo que pedía. Muchas personas piensan que el momento de victoria borra todo el dolor anterior. No es así. En el dolor no desaparece, se transforma, se convierte en experiencia, se convierte en humildad. Cada caída me recordó que no soy invencible. Cada logro me recordó que tampoco soy incapaz. Ese equilibrio fue vital, porque cuando el reconocimiento llegó, yo ya no estaba desesperado por él. Había aprendido a valorarme en privado. Y cuando te valoras en silencio, el ruido externo pierde poder sobre ti. Hubo días en los que el crecimiento fue tan rápido que sentí miedo de perderlo todo. Ese miedo me obligó a madurar aún más.
Aprendí a administrar no solo recursos, sino emociones. Porque el éxito sin carácter puede destruir lo que tanto costó construir. Entendí que la historia que nadie creyó no solo debía comenzar bien, sino mantenerse firme. Y para eso necesitaba disciplina constante. No bastaba con llegar, había que sostener, mejorar y evolucionar, y eso requiere la misma fuerza que empezar desde cero. Un momento clave fue cuando decidí perdonar mentalmente a quienes no creyeron, no porque estuvieran equivocados, sino porque necesitaba liberar espacio en mi mente. El resentimiento es una carga pesada y yo ya había cargado suficiente. Cuando solté esa necesidad de demostrarles algo, mi energía cambió completamente. Dejé de competir con el pasado. Dejé de intentar validar mi historia ante los demás y comencé a enfocarme únicamente en seguir creciendo. La libertad emocional fue más poderosa que cualquier logro visible. A veces me preguntan si volvería a pasar por todo ese proceso sabiendo lo difícil que fue. La respuesta es sí, porque el dolor me dio claridad, la burla me dio impulso, la duda me dio enfoque. Cada obstáculo fue una preparación para lo que vendría después. Si todo hubiera sido fácil, tal vez no habría desarrollado la resistencia necesaria. La historia que nadie creyó necesitaba fricción para fortalecerse. Y hoy entiendo que cada momento incómodo era parte esencial del diseño. También aprendí que no todas las personas que dudan lo hacen por maldad. Algunas dudan porque proyectan sus propios límites. Otros dudan porque nunca intentaron algo diferente. Y algunos simplemente tienen miedo de que tú logres lo que ellos no se atrevieron a intentar. Comprender esto me dio paz. Ya no tomaba las críticas como ataques personales, las veía como reflejos, y cuando dejas de tomarte todo personal, avanzas más ligero, tu enfoque se vuelve más claro y tu energía más estable. Lo más impresionante fue darme cuenta de que, mientras yo luchaba en silencio, estaba inspirando a alguien sin saberlo. Un día recibí un mensaje de una persona que me dijo que mi constancia le dio valor para comenzar su propio sueño. Ese mensaje me hizo llorar porque comprendí que mi historia ya no era solo mía, se estaba convirtiendo en prueba viviente de que la persistencia funciona. Y ese fue uno de los momentos más significativos de todo el proceso. La historia que nadie creyó también me enseñó a ser paciente con los tiempos. No todo sucede cuando uno quiere. A veces el retraso es preparación, a veces la demora es protección. Hubo oportunidades que no llegaron en su momento y yo las consideré fracasos. Con el tiempo entendí que no estaba listo para ellas. Si hubieran llegado antes, quizá las habría desperdiciado. El tiempo perfecto no siempre coincide con nuestra impaciencia, pero cuando llega, todo encaja con una precisión sorprendente. Hoy camino con más seguridad, pero no con arrogancia. Sé que puedo caer otra vez. Sé que los desafíos nunca desaparecen. La diferencia es que ahora tengo pruebas internas de que puedo superarlos. Ya no dependo de la aprobación externa. Mi validación viene de haber sobrevivido al proceso, de haber seguido adelante cuando era más fácil detenerme. Esa experiencia me dio una confianza silenciosa. No necesito gritar lo que logré. Mi paz habla más fuerte que cualquier explicación. Si estás viviendo el momento en que nadie cree en ti, escucha esto con atención. Ese puede ser el inicio de tu transformación. No te desesperes por convencer. No gastes energía en discutir. Invierte esa fuerza en construir. Trabaja en silencio. Mejora cada día. Permite que el resultado hable cuando sea tiempo. Y cuando finalmente pase aquello que parecía imposible, entenderás que la fe más importante no era la de ellos, era la tuya, y esa siempre estuvo contigo.
Con el paso del tiempo descubrí que la verdadera victoria no fue demostrar que tenían razón o que estaban equivocados. La verdadera victoria fue demostrarme que yo era capaz de sostener mi palabra frente a la adversidad, porque cualquiera puede soñar cuando todo es favorable, pero solo unos pocos perseveran cuando todo parece desmoronarse. Mi historia no se trataba de fama ni de dinero, sino de coherencia, de no traicionarme cuando el camino se volvió oscuro. Y esa coherencia se convirtió en mi mayor orgullo. Hubo un instante muy específico que jamás olvidaré. Estaba solo, sentado en el mismo lugar donde meses atrás había llorado por querer rendirme. Esta vez no lloraba por frustración, sino por gratitud. Me di cuenta de que la versión de mí que estuvo a punto de abandonar nunca imaginó que llegaría tan lejos, y comprendí algo poderoso. Muchas veces queremos resultados rápidos, pero no entendemos que primero debemos convertirnos en la persona capaz de sostenerlos. Esa transformación interior es el verdadero milagro. Aprendí que cuando una historia parece imposible, no es porque lo sea, sino porque aún no ha sido probada. La mayoría juzga desde la comodidad de lo conocido. Yo decidí caminar hacia lo desconocido, y lo desconocido siempre asusta, pero también expande. Cada paso fuera de mi zona cómoda me obligó a enfrentar miedos que ni siquiera sabía que tenía, y al enfrentarlos, me hice más grande que ellos. La incredulidad externa dejó de intimidarme cuando mi crecimiento interno superó mis propios límites. También entendí que el silencio tiene un poder inmenso. Mientras otros hablaban, yo trabajaba. Mientras dudaban, yo aprendía. Mientras criticaban, yo construía. Ese contraste fue clave, porque cuando los resultados aparecieron, no necesitaba explicar nada. Todo estaba allí, visible, tangible. El trabajo silencioso es como sembrar bajo tierra. Durante semanas parece que nada ocurre, pero debajo las raíces se fortalecen, y cuando finalmente emerge el fruto, nadie imagina cuánta preparación hubo en la oscuridad. Un detalle que pocos conocen es que muchas veces estuve tentado a anunciar avances antes de tiempo. Quería callar las dudas rápidamente, pero algo me detenía. Hoy sé que fue sabiduría. No todo proceso necesita exposición inmediata. Algunas etapas requieren privacidad para madurar. Aprendí a proteger mis sueños mientras aún eran frágiles, porque cuando algo está creciendo, cualquier viento fuerte puede debilitarlo. Esperé hasta que mi historia tuviera bases firmes antes de mostrarla al mundo. Cuando finalmente todo se consolidó, me pregunté qué hubiera pasado si hubiese abandonado en el momento más difícil. Esa pregunta me estremeció. Pensé en todas las oportunidades que jamás habrían existido, en todas las personas que nunca habría conocido, en todas las versiones de mí que jamás habrían nacido. Entendí que rendirse no solo cancela un sueño, cancela futuros que aún no puedes imaginar. Y eso me dio una perspectiva completamente nueva sobre la persistencia. No todo fue perfecto después del éxito inicial. Hubo nuevos desafíos, nuevas críticas y nuevas dudas. Pero esta vez no me paralizaron, porque ya tenía evidencia interna de mi capacidad. La diferencia entre el antes y el después no fue la ausencia de problemas, sino mi reacción ante ellos. Ya no me preguntaba si podía lograrlo, me preguntaba cómo lo lograría. Ese cambio de mentalidad fue determinante. La historia que nadie creyó ya no dependía de aprobación externa. Con el tiempo entendí que cada persona vive su propio momento de incredulidad. Todos enfrentamos situaciones donde los demás no comprenden nuestra visión, y eso está bien. No estamos llamados a ser comprendidos por todos. Estamos llamados a ser fieles a nuestro propósito. Cuando aceptas eso,
La presión disminuye. Ya no buscas convencer, buscas avanzar. Y avanzar es mucho más productivo que explicar. Mi energía dejó de gastarse en debates y comenzó a invertirse en progreso. Hoy puedo decir con certeza que aquella burla inicial fue una bendición disfrazada. Si hubieran aplaudido desde el principio, tal vez no habría desarrollado la resistencia necesaria. La duda ajena fue mi entrenamiento. La soledad fue mi disciplina. El silencio fue mi estrategia. Y la constancia fue mi aliada más fiel. La historia que nadie creyó necesitaba atravesar incredulidad para convertirse en inspiración, porque solo lo que sobrevive a la duda se convierte en ejemplo. Si estás escuchando mi voz ahora mismo y sientes que nadie cree en tu historia, quiero que guardes esto en tu corazón. No necesitas permiso para comenzar, no necesitas aprobación para intentarlo, no necesitas aplausos para continuar. Lo único que necesitas es la decisión firme de no rendirte cuando el camino se vuelva incierto. Porkandaya. Aquello que hoy parece imposible pasará. Y cuando pase, no recordarás las risas con dolor, las recordarás como el inicio de tu transformación. Y cuando finalmente pasó, cuando aquello que parecía imposible se hizo realidad frente a mis ojos, no sentí euforia descontrolada, sentí paz. Una paz profunda que solo entiende quien ha luchado en silencio. No era el logro lo que me emocionaba, era el recorrido, era saber que no me traicioné, que no me rendí cuando nadie veía mi esfuerzo. Ese día comprendí que el verdadero triunfo no es llegar, sino convertirse en alguien que no se abandona a sí mismo bajo ninguna circunstancia. Con entendí que cada historia que nadie cree está diseñada para revelar carácter. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para definirme. Cada risa, cada duda, cada crítica fue un espejo que me mostró cuánto necesitaba crecer. Y crecía no de golpe, no mágicamente, sino paso a paso. Aprendí a soportar el silencio incómodo. Aprendí a confiar sin garantías. Aprendí que la fe no siempre se siente fuerte, pero se demuestra con acciones diarias. Ahora, cuando alguien me cuenta su sueño con miedo en los ojos, no sonrío con incredulidad. Escucho con respeto, porque sé lo que duele no ser tomado en serio. Sé lo que pesa sentir que nadie ve lo que tú ves. Y también sé lo poderoso que puede ser persistir en medio de esa soledad. Si algo me dejó esta experiencia es sensibilidad. Entendí que cada persona está librando batallas invisibles y construyendo historias que aún no han sido probadas. La historia que nadie creyó me enseñó que el proceso es más importante que la aprobación. Si buscas validación antes de comenzar, te quedarás esperando. Pero si comienzas aunque nadie valide, te sorprenderás de lo lejos que puedes llegar. La mayoría espera señales externas para moverse. Yo aprendí a moverme sin ellas. Y cuando finalmente llegaron las señales, ya no las necesitaba. Esa independencia emocional fue la verdadera libertad que obtuve en el camino. Hoy puedo decir algo con total certeza. No importa cuántas veces duden de ti. Lo que importa es cuántas veces tú decides levantarte. La incredulidad no determina tu destino. Tu decision sí, si mantienes tu compromiso cuando nadie te observa, si trabajas cuando nadie aplaude, si perseveras cuando todo parece incierto, un día mirarás atrás y entenderás que esa etapa difícil fue la antesala de tu transformación más grande. Y entonces con serenidad podrás decir en la historia que nadie creyó pasó,